aparentemente uno cree que toma decisiones y que hace, pero bueno, uno se deja llevar por la vida y hace cosas en el mundo. No quiere decir que no haga nada, no, porque sería aburridísimo, ¿no? Pero no me, no me adjudico mérito a lo que hago. Ya no me creo que nada depende de mí. ¿Me entienden? Porque es que nada depende de mí. Es que si nos ponemos a ir a lo profundo, el que uno esté en este mundo, aparentemente el cuerpo acá, ¿no? Este personaje, o no esté, es que no cambia nada. Nosotros creemos que cambia, es que no pasa nada, ¿sí? Todo va a seguir igual, va a seguir su curso, ¿sí? Pero como nosotros, mientras aparenta como que estamos acá y que le llamamos estar vivos, creemos que nosotros somos de gran aporte a la humanidad, ahí está el kit de sufrimiento, ¿no? Porque cada vez que yo creo que soy yo, ¿no? Es que sufro. ¿No? Porque me juzgo, porque me salió mal, porque me equivoqué, porque lo podría haber hecho mejor. Bueno, nos damos caña, ¿vieron? Le llamamos yo, le vieron con la caña. Siempre saco el tema de la caña, es inevitable. Yo me he visto a mí muchas veces ahí, ¿eh? Y agradezco haberme visto porque gracias a que me vi y que cometí los errores y estupideces y pavadas que hice en mi aparente película, ay, has hecho cada cosa. Entonces, pero gracias a que las hice, es como que dije, ay, mira lo que hice. Claro, porque ahí es donde me vi, me pude ver y dije, ay, pero no juzgándome, sino dándome cuenta de los miedos que tenía, del aferramiento que tengo a las ilusiones y todas estas cosas, y nada más. Dios me ha perdonado, o sea, no soy culpable ni mala por haber hecho eso. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que observar. Es que no hay nadie mirándonos. No, eso de que Dios te mira por un agujerito del techo me lo decía mi abuela, y era puro cuento. Yo después de grande lo descubrí, como los Reyes Magos y el Papá Noel. ¿Qué va a hacer? Uno crece y ya se tiene que dar cuenta de que todas esas cosas eran mentiritas. ¿Quién me va a estar mirando? Nadie, si no hay nadie. Ah, que te miran los otros. Sí, a mí también. Parece que ahora yo estoy acá y ustedes están del otro lado y me están viendo. Y yo podría estar pensando, ay, ¿qué estará diciendo la gente de mí? Oh, que me hice las trenzas. Hoy me hice las trenzas porque no sabía qué hacer con mi pelo. Bueno, me hice las trenzas. Después había una voz que decía, pero a la edad que tenés haciéndote trencita, pedazo ya grandota, que... Y ahí la escuchaba y dije, no te escucho. Anda para allá. Así le hago yo a la voz. Ah, sí, claro. Yo me voy a hacer la trencita y se acabó, punto. ¿Qué tan de esto? Y a quien no le gusta que no me mire. Porque es que llegamos a una actitud así. Porque estamos y no, ay, a ver cómo me tendré que parar, o como les decía hace un rato, el decorado que tengo que poner al fondo para que todos me vean perfecta. Es que no existe la perfección. No existe. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Ser perfecto qué? Por eso el libro, miren cómo se llama. El encuentro con la perfección de la vida. No el encuentro con la perfección del personaje. Ese habrá otros libros de eso, debe haber por el mercado. Pero es que si queremos perfeccionar al personaje, bueno, apaguen la luz y se van, porque es que no hay salida. No hay salida. Nunca van a ser perfectos, jamás. Como persona, jamás. Ay, bueno, así que equivóquense todo lo que quieran. Ustedes cometan errores. Si esta vida es para eso, ¿para qué la tenemos? Bien. Entonces estábamos en la prueba, el experimento. Bien. ¿Qué fue lo que descubrió el autor? Que él iba a vivir la vida plenamente. Sin dejarse dominar por los miedos ni los deseos. A falta de una mejor denominación, lo llamé el experimento rendición, y en la medida de mis posibilidades he dedicado los últimos años a ver a dónde me llevaba esto, ¿no?
El autor dice que el mundo no se le vino abajo, sino que todo le fue causando asombro. Este libro relata la historia de alguien que se atrevió a desprenderse del temor y confiar en la vida. Es importante clarificar que este tipo de rendición no significa vivir sin el ejercicio de la voluntad. ¿Ven? Lo que yo les decía hace un rato. Durante estos 40 años he dejado que mi voluntad fuera guiada por la propia vida en lugar de por mis preferencias. Esto es lo que el curso de milagros le llama el propósito. O sea, es lo mismo pero con otras palabras. Según mi experiencia, alinear la voluntad individual con las fuerzas que dirigen el curso de las cosas produce resultados sorprendentemente poderosos. Y es así. Cuando alineamos nuestra voluntad, por eso cuando en el curso de milagros se nos dice que la voluntad, solo hay una voluntad, es que tu voluntad se hace porque la voluntad de Dios y la mía son una, no me está hablando de que Dios es otro y yo soy este, sino que yo soy, tal como Dios me creó, yo soy, yo soy, yo soy, no soy esta imagen. Esta imagen, ¿qué quieren que les diga? Es para problema. Siempre le pasa algo a la pobre. Cuando no le duele la uña, le duele el diente. Cuando no le duele el diente, que no sé qué, que no sé cuál. Siempre pasa algo. El yo soy no le pasa nada. Está tranquilo, observa. No está aferrado a nada, no se opone a nada. O sea, la vida. Cuando hablamos de lo que realmente somos, es que somos la vida con mayúscula, ¿no? Entiéndase. Vida tiene sus sinónimos, puedo decir amor, libertad, bondad, belleza. Todo es lo mismo, son sinónimos de vida, es que solo hay una vida. Solo hay una vida, la vida. La vida y yo somos lo mismo. Yo soy esa vida. Yo no soy este cuerpo que creo ser. Porque todo lo que perece no es real. Solo es real lo que es eterno. Y solo la vida es eterna. Entonces, acá el autor está hablando de que cuando mi voluntad no se opone a la de la vida, entonces yo estoy en amor. Por eso el amor no se opone a nada. Eso es amar. Mientras yo crea que yo, Silvina, como persona, objeto, amo a otros y digo, qué buena que soy, ay, tengo un corazón, ay, soy tan... Y estoy en ese estado, el de la New Age, ¿vieron? Yo le llamo el pedo de color. No voy para ningún lado. Porque a mí Dios no me está mirando. Yo diría que ustedes si creen en los reflectores, vieron esos que ponen en los teatros que te apuntan y salís con el micrófono y cantás y todos te aplauden. Bueno, saquen todo, tiren todo abajo, tiren todo eso porque eso es el prota que se cree más que Dios. Dios no sabe de reflectores, no tiene ni la menor idea. ¿Bien? Yo soy la que abandoné a Dios. Dios a mí no me puso ninguna patada en el traste. Soy yo la que ahora quiero andar por mi cuenta. Y encima soy sumamente hipócrita porque digo amar a Dios, pero lo amo si Él es como a mí me gusta. Si no hace la cosa como a mí me gustan, yo dudo de que exista ese. ¿Entienden? Por eso primero tengo que ser honesto y hablar con verdad. Y dejarme de pavadas. Porque mientras yo esté con que me quiero posar para Dios y ver si me saco la selfie para que Dios me vea bien, no sé, capaz que Dios sale de atrás conmigo en la selfie, no sé qué cosas raras quiero inventar. Es que no estoy haciendo nada. Nadie me va a aplaudir, ¿eh? No dan estrellitas, ya se los dije. Al final de la película no dan estrellas, no. Cuando vas el último suspiro,
Chau. ¿Qué importa? Pero sí, pensándolo bien, le voy a atribuir mi muerte a Dios, ¿no? Que no me dio unos años más de vida. Por eso hasta a Dios le decimos, ¿y si Dios quiere? ¿Y si Dios nos da más vida? Y bueno, ¿qué va a hacer? No, eso no es rendición, eso es resignación y está cargada de odio. Porque en cuanto la cosa se tuerce un poco, ya me encabroné, no me gusta. Entonces eso no es rendirse, eso es hacer chorradas. No, rendirse es cuando yo le digo sí a todo a cada instante. Y soy feliz, pase lo que pase. O sea, no estoy en esa psique. O sea, dejé de pensar. Paro con la actividad de pensarme y construirme a cada instante. Me desconstruyo. Me deconstruyo, ¿no? Creo que así sería el término adecuado. Ya no me importa lo que diga la psique. La psique nos va a contar cosas todo el tiempo. A veces nos cuenta cosas terribles. Sí, cosas que, bueno, dan miedo. Pero no es verdad. ¿No? No es verdad. El mejor modo de transmitirle las conclusiones de este gran experimento es contarte cómo fui empujado a llevar a cabo, si bien mis experiencias seguramente diferirán de las tuyas, he decidido compartirlas teniendo presente que los seres humanos contamos con la extraordinaria habilidad de aprender unos de otros. Así pues, no necesitas vivir como yo lo hice para que lo aquí expuesto obre una transformación en ti. ¿Ven? Esto también es clave. Voy a detenerme aquí porque esto es muy importante dentro del camino espiritual que le llamamos acá. Yo no puedo pretender tener la experiencia que tuvo el otro y querer ser como el Sai Baba, el Ramana Maharshi, Jesús, la Virgen o no sé quiénes, o la Santa Teresa. No tengo que ser como nadie, porque cada uno tiene su experiencia que es particular. Mi experiencia nunca va a ser la experiencia del otro, pero ninguna experiencia es mejor ni peor que la otra, porque todas son experiencias. ¿Quién la juzga? Ah, sí, ese que se cree importante, ese que cree que es una persona y vive en un mundo, ¿no? Donde su opinión es muy importante y cuenta. Qué importante, lo dijo Pepe. Y Pepe es importante porque escribió 50 libros, se tiró 50 pedos en ayuna, hace la caca color rosada. Qué divino Pepe. Ese sí. Ah, no, el otro no. El otro no porque mira. Ah, ese, pero si vive en un rancho. Pero pobrecito, ¿qué puede saber ese si nunca fue a la escuela? ¿No? Ah, ese no lo escuchemos nunca, ¿eh? Vamos a escuchar a este, que es un erudito. Nos dice cosas muy importantes. Así ese asco tenemos unos hacia otros. Bueno, cuando ustedes se vean todo ese odio, ese asco, esa repulsión, ahora nos protegemos con el asunto que se llama virus. Se llama virus, coronavirus, COVID-19 le pusimos. Muy bonito, que nos viene bárbaro para mantenernos más alejados que antes unos de otros y darnos más asco. Pero no, le llamamos, es que estoy cuidando mi vida, no va a ser que me muera. Le ponemos ese nombre. ¿Me entienden? Bueno, cuando ustedes vean esa profundidad, bueno, no van a necesitar nada, ni leer libros. Yo por ahora estoy como ustedes, me tengo que leer muchos libros porque cada vez que me siento mal digo, ay, voy a ir al Mercado Libre a ver qué libro me compro. A ver, ¿cómo hacer para dejar de pensar pavadas? Así me agarra, ¿eh? Igual que ustedes. Y otra vez me veo ahí y digo, ¿otra vez estoy ahí? Claro, porque yo tengo tanto miedo de ir adentro mío y conocerme como el que tienen ustedes. El tema es que yo se los digo, no les miento, no me hago la superada. Porque ¿para qué? Para que después me equivoque y digan, mira, esa, la del canal, esa se equivocó. Es que me voy a equivocar muchas veces. Y benditas sean mis equivocaciones.
porque gracias a ellas aprendo. Bien, entonces, el autor dice que no es que nosotros tenemos que ahora irnos al bosque, voy a aclarar, hacernos la cabaña, ir a meditar y ponernos ahí en esa situación como se puso él para que se nos arregle. No, lo que nos está diciendo es que él comparte esta experiencia para que nosotros, desde nuestra experiencia, podamos cuestionarnos y reflexionar, ¿no? Que esto que él nos va a ir narrando ahora, que van a ver, qué interesante, porque es de lo que hablamos siempre, pero bueno, con otras palabras, ¿no? Cómo él se dio cuenta que esto de que yo me obsesione con ser espiritual no me sirve para nada. ¿Entienden? Bien. Los hechos inesperados que acontecieron no solo cambiaron mi vida, sino que además transformaron mi visión de la existencia y me proporcionaron una sensación de profunda paz interior. Este experimento quizá te impulse a encontrar una forma de vivir más pacífica y armoniosa, así como a apreciar mejor la asombrosa perfección que nos rodea. Cuando realmente estamos viviendo desde ese sujeto que yo soy, o llamémosle el tomador de decisiones, la conciencia, el ser, el Cristo, bueno, llámenle como quieran, la conciencia de unidad, donde me salí del lugar de yo soy esta, fulanita de tal, que no sé qué, y estoy centrado, y estoy en mí, es que veo todo perfecto, es que veo la perfección de la vida. Y le digo a todo que sí, todo está bien. Solo me opongo cada vez que me identifico con la psique, o sea, con esa que yo creo ser, esa mente externa, con la cual me hago daño todo el tiempo, con la cual me ataco a mí y a otros, ¿no? Con la cual me destruyo a mí y a otros, porque tengo miedo. Por eso el Curso de Milagros dice, los que tienen miedo pueden ser muy crueles. Muy crueles. Más miedo tenemos, más crueles somos, ¿no? Bien, vamos a darle una introducción a la vida de Michael Singer y en la próxima vamos a continuar con lo que sigue, ¿no? Bien. Él le pone a esta parte que fue solo un susurro, ¿no? Nada de alboroto, dice él. Mi nombre es Michael Alan Singer, pero que yo sepa, todo el mundo me ha llamado siempre Mickey, como el ratón Mickey, ¿no? Nací el 6 de mayo de 1947 y llevé una vida normal hasta el invierno de 1970, en el que tuve una experiencia que modificó para siempre mi trayectoria vital. Los sucesos que te cambian la vida pueden llegar a ser sumamente drásticos y por su propia naturaleza perturbadores. Todo tu ser es dirigido hacia una dirección, en un movimiento que contiene el impulso de las experiencias del pasado y todos tus sueños. De pronto se produce un gran terremoto, se manifiesta una grave enfermedad, o tiene lugar un encuentro casual que te hace perder el control de tu vida por completo. Si ese suceso es lo bastante potente como para modificar el punto de enfoque de tu mente y tu corazón, entonces el resto de tu vida irá cambiando a su debido tiempo. Literalmente, ya no eres la misma persona tras una vivencia de esta naturaleza. Se modifican tus intereses y objetivos y de hecho cambia el propósito de tu existencia. Por lo general hace falta una vivencia muy intensa para que se produzca una transformación sin retorno. Pero no siempre ocurre de este modo, ¿sí? Por eso también hay diversas vítores por ahí, ¿no? Que dicen, no, porque los que se despiertan o se iluminan
es porque les pasaron cosas muy choqueantes o no sé qué, ¿no? Y a veces no es así, no siempre es así, ¿no? Durante el invierno de 1970 no me sucedió nada especialmente llamativo. De hecho, el proceso de cambio se inició con tal sutileza que podría haber pasado fácilmente desapercibido. Mi vida se sumió en una total confusión y transformación, no con gran alboroto, sino con un susurro. Aunque han transcurrido más de 40 años desde aquel momento en el que mi vida cambió para siempre, todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba sentado en el sofá del salón de mi casa, en Florida. Por aquel entonces tenía 22 años y estaba casado con Shirley, o Shirley, no sé cómo se pronuncia, yo creo que es Shirley, una mujer de alma hermosa. Ambos estudiábamos en la universidad, donde yo estaba haciendo un posgrado de economía. Era un joven muy inteligente y el director del departamento estaba preparándome para ser profesor universitario. Ronnie, el hermano de Shirley, era un exitoso abogado, del cual yo era amigo. Él era un poderoso abogado de una gran ciudad, muy interesado en el dinero, y yo, un universitario con aire sesentero y hippie. Cabe destacar que en esa época yo era una persona muy analítica. Nunca me había pasado por la cabeza estudiar filosofía, psicología o religión. Y las optativas que había elegido eran lógica simbólica, cálculo, estadística. Por ello lo que me ocurrió resulta aún más asombroso. O sea, fíjense en la descripción que da el autor de cómo él era, ¿no? Sus intereses. Este tipo de personas que son más racionales, ¿no? Que le gustan las cosas, las matemáticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la lógica. Y cómo, estando ahí en eso, ¿no? En esos intereses, cómo hizo un giro su vida, ¿no? Aquel día tan especial estábamos charlando con Ronnie en el sofá. No sé bien de qué hablábamos, pero recuerdo que tras una conversación pausada se había producido un silencio. Entonces me di cuenta de que me sentía incómodo y estaba pensando en qué decir. Aun cuando había vivido situaciones similares en numerosas ocasiones, esta experiencia fue bien diferente. Además de sentirme incómodo y tratar de continuar el diálogo, tomé conciencia de ello. ¿Ven? No es lo mismo estar conversando con alguien en un diálogo fluido que no nos damos cuenta. Después nadie le entiende nada al otro, ¿no? Como digo yo. Que él se dio cuenta que se quedó en ese estado que no sabía qué decir y tomó conciencia. Por primera vez en mi vida estaba observando mis pensamientos y emociones sin identificarme con ellos. No es fácil expresarlo con palabras, pero sentí una total separación entre mi inquieta mente, que arrojaba posibles temas de conversación, y yo, que simplemente era consciente de lo que sucedía en ella. Era como si de repente pudiera permanecer por encima de la mente y observar con tranquilidad los pensamientos. Lo creas o no, ese sutil cambio de conciencia se convirtió en un huracán que trastocó toda mi vida. O sea, fíjense a este hombre lo que le pasa, ¿no? Después, bueno, vieron que hemos leído muchos otros autores, que por ejemplo como Eckhart Tolle, que él cuenta que había llegado un momento que la voz esa lo tenía tan loco que hasta iba a llegar a matarse, porque es que no podía más, ¿no? O sea, cada uno, o el caso de Byron Katie, ¿no? Que terminó encerrada 2 años postrada en una cama, hasta que un día, bueno, se dio cuenta, ¿no? O sea, son diferentes. Por eso las experiencias son diferentes, son particulares, ¿no? Permanecí sentado, observándome a mí mismo durante unos instantes, tratando de arreglar aquel silencio incómodo, pero yo era el observador
que presenciaba en calma toda esa actividad mental, no quien estaba tratando de llenar el silencio. Al principio tan solo había unos pocos grados de separación entre yo y lo observado, pero dicha separación parecía aumentar más y más. No estaba haciendo nada para que esto suceda, tan solo permanecía sentado dándome cuenta de que los patrones mentales neuróticos que desfilaban ante mí ya no pertenecían a mi sentido del yo. En ese punto, él se pudo dar cuenta que él no era esos pensamientos ni esas emociones. Esta toma de conciencia ocurrió prácticamente de forma instantánea. Fue algo semejante a contemplar uno de esos pósters que contienen una figura escondida. De pronto surge una imagen tridimensional de ese aparente caos y una vez que la identificaste, te preguntas cómo no la habías visto antes, si estaba ahí. ¿Ven? Este es como realmente ese darnos cuenta que nos damos cuenta, es ese ajá. Es algo que lo tuvimos siempre enfrente nuestro, siempre estuvo ahí, pero nunca lo vimos. Eso es como comenzaba este libro al principio, no se acuerdan, no quiero ir de vuelta para la primera página, ¿no? Pero que es así, ¿no? Así fue el cambio que tuvo lugar en mi interior. Era tan obvio. Ahí estaba yo observando los pensamientos y las emociones. Llevaba observándolos desde siempre, sin percatarme de ello. Era como si me hubiera perdido tanto en los detalles que jamás los considerara como simples emociones y sentimientos. Esto lo dice el curso de milagros también, donde hay una parte que dice, así se hicieron los detalles. No sé si es una lección o en el texto, ¿no? El ego se encargó de hacer los detalles. Entonces estamos atrapados por la cosita. Ay, la cosita. La cosita, el detalle. Y no me percato del fondo. Y yo soy ese fondo. Pero estoy obnubilado con las formas.